we are members of the human race, and the human race is filled with passion. Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. El patrimonio de la humanidad es realmente extenso, pero pocas veces uno se detiene a pensar que todo lo que ahora es capaz de contemplar no es otra cosa más que la materialización de nuestra historia. El incesante cambio que deviene con el paso del tiempo se refleja en las culturas que cimentan nuestras comunidades, y muy como la noción de que la perpetua evolución de nuestra conciencia evita formular una inamovible identidad, uno se detiene a cuestionar si realmente existirá algo absoluto que pueda perdurar con el tiempo, pues nuestras ideas, sentimientos, sueños son diferentes con cada minuto que pasa, mas lo único que persistirá será lo material, y ello nos ha permitido inmortalizar nuestra historia mediante lo que hoy denominamos arte. Una doctrina tan inherentemente humana como la conciencia misma, que es como tal la representación más cruda de nuestros pensamientos y deseos personales, el mayor exponente de nuestras culturas y una fuente de inspiración que sobrepasa la barrera del tiempo. O bueno, no del todo. Del mismo modo en que nuestro ser está en perpetua alteración, nuestra expresividad se adapta a este. No por nada han habido periodos y movimientos artísticos tan variados tanto en técnica como en intenciones, pero que han efectivamente logrado encapsular nuestras visiones y deseos a lo largo del tiempo. Con una historia tan errática, a día de hoy no es de extrañarse que el arte sea un tema con tanta dificultad por sobresalir, cuando su sola definición es motivo de debate. En la era contemporánea, para muchos, es un rubro que no ocupa lugar en sus prioridades, relegándolo a ser meramente un atributo decorativo o un entretenimiento pasajero. La ambigüedad que atraviesa la doctrina acrecienta conforme se cuestiona cada vez más su valor o lo que supone ser su propósito. Llegado a un punto, pareciera que activamente se rechaza la noción de un absoluto por el bien de una subjetividad universal que solo acrecienta la incertidumbre. Y qué mejor para tratar tales dilemas que una obra maestra del arte en sí misma. El Escultor es un cómic que, con una tajante sinceridad, supo retratar la ambigua realidad que implica hoy la doctrina para la mente colectiva, junto con el impacto y repercusión de ello a un nivel social que trasciende una cuestión material, permitiéndole reflejar una interrogante existencialista y determinista con tal de entender el verdadero peso de tal incertidumbre. Una historia que funge no solo como exploración temática, sino también como una introspección de las facetas más crudas de la humanidad en la era contemporánea, con una impecable indagación a nuestra psique y sociología que se ve reflejada en nuestra comunidad, y una de esas obras que te hacen replantearte tu lugar y propósito en este mundo. Es un trabajo que con una relativa pero no menos efectiva brevedad consigue analizar el peso que implica el paso del tiempo, la trascendencia y el valor de nuestros actos para la mente humana tanto a un nivel particular como más aún a un nivel social y comunitario, porque a su vez logra reflejar que, para poder comprender el valor del arte, es también menester entender nuestro valor como seres humanos. La mayor traba que hoy afronta el rubro es que, a diferencia de otros, es total y absolutamente dependiente de la aprobación ajena. Un artista hoy en día, para poder subsistir, depende del reconocimiento, de mantener un público cuyas prioridades se cimentan más en el espectáculo. Un artista que ya no logra mantener el interés del público es solo un soñador apasionado, pero difícilmente un miembro estable en esta sociedad. Y eso es lo que nuestro protagonista afronta ahora mismo. David Smith es el titular escultor, un artista frustrado y en crisis que a primera instancia pareciera haberlo perdido todo por seguir sus sueños. En medio de su melancolía, que al iniciar pareciera estar llegando a su fin, lo único capaz de ponerlo en la tierra fue el inesperado y casual encuentro con un familiar. Su conversación es totalmente unilateral, ayudando a definir desde entrada al personaje de David y lo que lo llevó a estar en esta situación en primer lugar. Pues en efecto, este relata que durante un momento su rubro artístico dio frutos, pero fugazmente se marchitaron con el pasar del tiempo.
y por su propia culpa. Específicamente por hacer enojar a quien patrocinaba sus esculturas, cosa que tendrá sentido a la larga. Al rememorar su pasado con las revistas dibujadas por él que oportunamente su tío Harry traía consigo, se puede ver no solo que este interés artístico estaba presente en David desde hace mucho tiempo, sino que fue directamente influenciado por su círculo familiar, con su madre siendo pintora y su padre novelista, a quien en su infancia idolatraba, inspirando así su amor por el arte, que a gran escala y en este contexto, pareciera ser lo que lo llevó ahora a encontrarse en bancarrota y sin saber qué hacer. Pero claramente no es culpa del rubro, evidenciado más que nada cuando sus padres mismos habían formado una buena vida siguiéndolos. Pues en realidad y desde entrada se deja en evidencia que el inconveniente que lo dejó en esta situación reside en David. ¿Pero en qué específicamente? La interacción que tiene con la mesera es corta y sencilla, pero aún así refleja efectivamente la naturaleza del problema. Pues cuando Harry usa su nombre y rubro, el escultor David Smith, para llamar la atención, esta parece reconocerlo en un principio, y hasta menciona que su primo también porta tal nombre. Pero tras la incesante insistencia, David explota en ira, alegando que el David Smith que ella conoce no es él, sino otra persona con el mismo nombre. Alguien que a sus ojos es un gran artista, mientras que él no es más que un artista fracasado. Un simple don nadie. Un tipo que, aún en total crisis económica, afrontando una gran tristeza y serios problemas para socializar, sigue atormentado por la incesante creatividad que desea expresar con sus obras, y continúa estando enamorado de su sueño. Ahora, en pleno día de su cumpleaños, ha pasado un año desde que vendió una escultura. No le queda casi nadie a quien recurrir, ni dinero con el que vivir un mañana. Su amor por la escultura es lo único que lo mantiene andando, pero a su vez no le ayuda a mantener una conexión con la realidad, al punto de ni siquiera haber recordado que su tío Harry ya había muerto. Su frase de "la vida no siempre sale tal y como la planeamos" da un acertado y tajante clímax a la situación de David, cuando él es la prueba de ello. Sin permitirle asimilar la situación, Harry empieza a comandar a David sobre lo que debe hacer a partir de ahora, lo que debe dejar, el trabajo al que debe aplicar, la mujer a la que debe conocer, la casa que comprará, los hijos que tendrá, manteniendo que su arte pasará a ser solo un hobby con mínimo impacto en la vida que debe llevar hasta su muerte. Una narración a lujo de detalles, no como recomendación, sino como un presagio. Porque este no es Harry, sino que es alguien que ya conoce el destino de David. Un destino donde su arte no es más que un pasatiempo que se contrapone a una vida supuestamente plena. Alguien que conoce el destino de todos, una entidad más allá de los límites terrenales. La misma Parca. Pero aún con esas, David no puede aceptarlo. Una vida sin el arte para él no vale la pena. La simple conformidad cotidiana no es suficiente. En sus propias palabras, David daría su vida por su obra. Es lo único que tiene, lo único que le da sentido a su existencia. Sin importar si con ello se enfrenta a la misma muerte, lo daría todo. Ya en la calle, Harry le dice que al salir el sol obtendrá su deseo. Sin tan siquiera ser capaz de asimilar lo ocurrido y sin saberlo, David ya había hecho un trato con la muerte. Aún desconcertado, pero a la vez intrigado, en lo único en lo que puede pensar es que verdaderamente lo ha perdido todo, su familia, sus sueños e incluso a él mismo. Pareciera que lo que ocurrió fue un simple delirio, un deseo materializado en la búsqueda por saber qué debe hacer ahora que solo vive por inercia. Y en medio de su confusión y lamento, una figura angelical desciende de los cielos y con un beso exalta las palabras: "Todo irá bien", antes de desaparecer, dejando a David pensando que quizás no hizo mal en perpetuar la esperanza. En este momento, la única persona a la que David puede acudir es su amigo Ollie, quien precisamente lo ayuda a exponer sus obras. Cosa que si bien a primera instancia pareciera un acto de amistad, es también claro que ambos tienen diferencias con respecto a sus prioridades, cuando David aún con todo no solo no aprueba, sino que se mofa del trabajo y criterio de otros, demostrando que sin importar su posición o situación, él no abandona sus principios. Cosa que parece algo noble a primera instancia, pero también se realza en sus consecuencias. Más porque de primera mano lo hace parecer un malagradecido. A los ojos de David, y sinceramente con buena razón, en el rubro pareciera solo resaltar la prioridad monetaria antes que el amor por el arte en sí, cosa que se evidencia más con el personaje de Finn, a quien David critica sin saber cuán acertado estaba, al ser efectivamente solo un tipo que sin tomarse el tema en serio, no emplea ni demasiado esfuerzo ni cabeza por sus obras, pues a fin de cuentas lo ve solo como una cuestión de dinero, siendo para él solo un juego, mientras que David está dando todo por ello.
Y en parte, Ollie no se aleja de tal visión, pero lo hace más por una preocupación, queriendo que él salga adelante y se recupere, apoyándolo como pueda, pero viéndolo como algo demasiado difícil con los métodos a los que David se rehúsa a descartar. A gran escala se ve como si su trabajo fuera un sacrificio en vano, cuando a fin de cuentas no rinde frutos, mientras que alguien como Finn es capaz de apelar más fácilmente al público viviendo del mínimo esfuerzo. ¿Realmente vale la pena sacrificar tanto por esta pasión? El sueño que relata David es una representación de la incógnita causante de su pena, una hipotética Manhattan donde todo hombre y mujer que la habita aspira a ser un artista como él. Millones de personas buscando crear, conectar y ser recordadas, y al final, toda la sociedad colapsa. Cae hacia el abismo, como si este fuera el destino de los artistas y el arte en general. David ya está en el abismo, está perdido. No sabe qué hacer y tampoco entiende realmente el por qué o cómo es que aún conserva esperanza. En la fiesta a la que lo invita Ollie, como típico introvertido, se le dificulta demasiado tan siquiera entablar una conversación. Ciertamente la gente no se le da bien, pues tiene serios problemas para socializar, cosa que demuestra 2 puntos. En primer lugar, este casi antitalento para apelar al público es parte de lo que le impide acomodarse al comercio de su rubro. Y segundo, demuestra que verdaderamente hacer de su obra todo en su vida es parte de lo que la hace completamente monótona. Es como si realmente estuviera descolocado de la realidad, un don nadie desasociado de la humanidad. Incluso cuando mantiene sus principios, tratando de advertir a Ollie de que Finn solo lo está utilizando, no le cree, pues lo toma como uno más de sus delirios, en los que solo toma a Finn como representación de todo lo que odia. En esta situación, rodeado de gente que no logra ni quiere comprender, su duda existencial acrecienta, hasta que vuelve a ver aquella figura angelical que para él fue una señal divina, pero que al final fue todo una farsa. El ángel, los peatones, la luz, la esperanza, todo fue solo una performance experimental puesta a prueba por este grupo de actores que voluntariamente acosaron y forzaron a David a tomar parte de esta obra. Cosa que no es solo apropiarse de la desgracia de un hombre claramente en pena, sino también algo realmente insano y casi antiético. Pero lo peor para él es que esas palabras de esperanza, esa supuesta señal divina, haya sido todo mentira. Jugar con su crisis por otorgar un espectáculo, cosa que créanlo o no, no es una representación alejada de lo que muchos están dispuestos a sacrificar por sus obras, su propia integridad humana. No importa cómo o por qué, nada a David le sale como lo planea o como quisiera, y aunque es consecuencia de sus propias acciones, se deja consumir y definir por la culpa que se transforma en un serio autodesprecio. Lo único que pudo rescatar de todo esto fue conocer a Meg, la actriz del ángel que quiso darle esperanza, a quien él no culpa y de hecho agradece, pero a la vez alude que es un desperdicio intentar contentar a un caso perdido como él. Y aún en esas, Meg insiste, pues quizás sus palabras hayan tenido algo de verdad, en lugar de ser solo poesía al aire. Y finalmente, lo es, pues al salir el sol, tal como Harry dijo, su deseo se ha cumplido. Una nueva esperanza para él resurge. No es la primera vez que escucharán el cuento sobre el hombre que vendió su alma por su obra. David ahora finalmente puede materializar todo lo que desee sin problemas. Ya las barreras del tiempo y material no son de importancia para él, pues sus manos moldean el granito como si de arcilla se tratara. Su arte ya no tiene límites, o al menos no físicos. Pero ahora solo le quedan 200 días de vida. Todos los años que dedicó a su obra culminarán pronto, pero ahora realmente lo ha dado todo por ella. Porque de entre todas las cosas que perdió, entre ellas estaba el miedo a la muerte. Una nueva oportunidad no puede desperdiciarse, más una con tan importante limitación. Ya más de un mes ha pasado desde entonces y ciertamente David no podría estar más agradecido de este trato, pues no le importa lo que sacrificó, solo lo que recibió. Aprovechando su reencuentro con Harry, se nos da finalmente una explicación más adecuada sobre la naturaleza de esta entidad, explicando que cada 1000 años decide vivir una vida mortal, que su tío Harry en realidad murió en combate, y él siguió su legado a partir de ahí, que la razón por la que ahora puede seguir en este estado terrenal es gracias a que una parte de Harry aún sigue con vida, la única familia que le queda, David. Menciona que realmente conoce el pasado, el presente y el futuro de todos aquellos que estuvieran a punto de morir, y en sus propias palabras, los ayuda a pasar por la puerta final. Por dar un ejemplo, Harry toma a un transeúnte con una cualidad distintiva,
una gorra roja de los Red Sox, y ante los ojos de David empieza a narrar su vida presente hasta el más mínimo detalle, desde sus secretos más íntimos hasta los deseos y aficiones más personales, que no solo se reducen a él, sino a todos los que lo rodean. Y a pesar de ello, David aún recalca que no tiene miedo de morir. Cosa que se evidencia inmediatamente cuando dice que, en todo este tiempo, en realidad no ha vendido ni una sola escultura, sino que lo ha dedicado a dominar su don, practicando día y noche, hurtando materiales de donde pudiese, confiando plenamente en su resurgimiento con todas las obras nuevas que ha creado. Él está conforme con ello. A duras penas puede alimentarse o dormir, pero finalmente puede concretar su obra dedicando todo a ella. Eso es precisamente lo que quería. Y cuando Oli finalmente puede ver el fruto de su trabajo, tiene razón de estar anonadado, pero a la vez angustiado. Voy a momentáneamente dejar la locución analítica ahora para apuntar que, como crítico, estas obras de las que David está tan orgulloso a mí me parecen realmente malas. Pero a la vez me parece parte del punto y algo que demuestra una diferente faceta de su problema. Oli mismamente está sorprendido por la cantidad de obras tan distintivas pero a la vez tan símiles y, en concreto, familiares para él. Y eso es ya que, por más que sean, todas comparten una misma visión, siendo solo un reflejo abstracto de la mente de David, pero no de un pensamiento, sino de memorias. Algo como la materialización de una experiencia, un recuerdo, un trauma o una imagen de su subconsciente. Son obras que, a la vez, se ven vacías, insustanciales. Son solo la encarnación de sus más intrascendentes vivencias, excepto por una, que es la que más resalta, la escultura de su hermana Susan. Una representación tan viva de ella que hasta Oli se sorprende. Es la única que David se encargó de entallar a la perfección, sin imprecisiones, hasta la que Oli destaca como su mirada llena de esperanza. David prefirió materializar el recuerdo de Susan de la forma más fiel posible, casi como si quisiera honrar su memoria, demostrando lo importante que es para él, algo realmente hecho con amor. Mientras que con sus demás esculturas parece haberse centrado más en la materialización literal de sus miedos, alegrías o dolores, aparentando ser abstractas por el mero hecho de serlo, pero a la vez siendo la encarnación de memorias estáticas, como si fueran un simple comentario al aire. Oli es franco con David. Ciertamente no puede exhibir este tipo de obras. Nadie las entendería, porque él las ha hecho para sí mismo. No apelan a nadie más que a él, y difícilmente serían vistas como una pieza para exponer precisamente por ello. El don del que tanto estaba agradecido le ha permitido darlo todo por su obra, pero en su obra no hay nada concreto. Sus ideas no son claras, ni lo son sus intenciones o sus metas. ¿Esto era su obra? ¿Solo un montón de ideas al aire y sin claridad? Por supuesto que la exposición no resulta bien, pero hay algo chistoso en los comentarios de los críticos que acudieron, pues fuera de la obvia y natural inclinación monetaria, todo lo que remarcaron sobre el trabajo de David son cuestiones completamente superficiales. Ni siquiera se interesaron por las intenciones que los trabajos pudieran tener o las ideas detrás de ellos, solo apelando a la figura o a la composición, a cómo sus esculturas pudieran acomodarse a un régimen que todos en el evento empezaron a seguir. Pero para David, el mayor insulto es que lo tomaran como un intento por llamar la atención, un desesperado movimiento por hacerse de aprobación bajo cualquier medio, creando esculturas que llamaran solo por lo estrafalario. Y para él es frustrante porque no es algo que esté tan alejado de la realidad como parece. Seamos honestos, todo artista quiere que se reconozca su trabajo, y David no es la excepción. Está frustrado porque a pesar de haberlo arriesgado y dado todo, de todas maneras no fue suficiente. Desafió a la muerte y tuvo una nueva oportunidad para cambiar su destino, pero ni aún así las cosas salieron como él quisiera. Ahora más que nunca, en serio no le queda nada. Ni departamento, dinero, alguien más a quien acudir, y para colmo, ya ni siquiera puede confiar en el arte. Tras todo lo que ha pasado, finalmente llega a su punto de quiebre. Todo lo que le dedicó al rubro, y así es como se lo paga. No importa cuánto se esfuerce, se ve como si el arte no valiera de nada. Mientras rememora su pasado y adolece su presente, viendo lo que perdió siguiendo una oportunidad riesgosa, no es hasta este momento en que David finalmente reflexiona sobre aquello hacia lo que se lanzó de cabeza sin pensarlo. Sus días están contados por un sueño que se burla de él. En muchas ocasiones se ha apelado al mensaje de que debemos cumplir nuestros sueños, seguir nuestras pasiones con coraje y ambición, pero por más desolador que pueda aparentar, no lo veo como más que simple poesía y no como un real consejo ni estilo de vida.
Pocas veces la gente se para a pensar realmente en lo que implican sus sueños, lo que valen sus pasiones o la calidad de sus aficiones. Y, para el caso, David acabó por subestimar el auténtico riesgo que implica un rubro como el arte hoy en día. Nuestros sueños nos dan el coraje para seguir día a día, pero hay que cuestionar cuánto es que vale la pena sacrificar por ellos antes de decidir cuánto estamos dispuestos a dar. Pensar en si realmente son sueños dignos de ser seguidos. Y más importante, ver si uno es el indicado para seguir esos sueños. Es algo bastante manipulativo. Para muchos, la vida ha de ser afrontada con una ambición que destroce todo a su paso, promulgando la idea de que con esfuerzo y dedicación todo es posible. Pero tal como Harry lo dijo, no siempre las cosas saldrán como uno las desea. La realidad es que el esfuerzo es solo una parte de ello, y no hay garantía de nada en la vida. Mientras más alto vueles, más grande y dolorosa puede ser la caída. La crisis de David no solo se basa en la frustración por no alcanzar el éxito, sino que su frustración se da porque ni siquiera él comprende realmente qué es lo que buscaba conseguir con su obra. Es por eso en parte que sus esculturas eran carentes de sustancia. Son el reflejo de un hombre seco por dentro, que no logra entender qué desea de manera clara. Lo que más resuena en su conciencia y más importa ahora es la frase de su padre, el consejo que en buena parte inició todo: gánate un nombre. Es en ese sentido donde la idea del primer capítulo de Otro David Smith cobra mayor valor, porque él es David Smith. Pero ¿qué es lo que eso significa? ¿Quién es él realmente? A sus ojos, un simple y gran fracaso, un miembro fútil de esta comunidad, solo uno más del montón, nadie especial, alguien cuyo aporte a la humanidad es totalmente nulo. ¿Eso es lo que significa ser David Smith? No suena como algo que valga la pena. Nadie lo forzó a tomar el riesgo. Se le dio la chance de vivir una vida plena, con el confort de lo cotidiano. Pero para él no fue suficiente. No se conformaba con ser simplemente un número más, con vivir con la monotonía de no resaltar. Quiso darlo todo por ser alguien especial. Pensó que el rubro del arte le ayudaría a ganarse un nombre, que le permitiría valerse de algo, que le daría una razón para existir. Pero cometió el error de dejarse definir por ello, de otorgar todo por el arte, hasta que ya no quedaba nada de sí mismo. Buscar desesperadamente que funcione sin importar las consecuencias, sin importar los riesgos, como un atormentador intento por satisfacer un vacío interno con la noción de un nombre, aunque sea de una doctrina que, por consiguiente, jamás se puso a pensar lo que realmente significaba o lo que realmente valía. ¿Y por qué le pasa esto? Él mismo lo dijo: porque no le teme a la muerte, o dicho de otra forma, no aprecia realmente su vida. Como si de un ángel de la guarda se tratase, Meg vuelve para acoger a David tras todo lo ocurrido, ofreciéndole algo de alimento, techo y un entorno de paz que le permite calmarse y volver en sí mismo después de haberse perdido tras tocar fondo, cosa de lo cual está agradecido, pero a la vez no deja de verlo como una pérdida de tiempo. Ya se rindió y ve inútil que lo ayuden, pero ya que le ofrecieron caridad que no puede rechazar por sus propios principios, no es que tenga mucha opción. Tampoco resulta ser la primera vez que algo como esto ocurre. Meg realmente parece ser un alma compasiva y sociable que se ofrece a ayudar. Es menester destacar que su dinámica como protagonista y deuteragonista es una bastante común fuera de la ficción, pues mientras que David es introvertido, reservado y antisocial, Meg es extrovertida, condescendiente y energética, siendo personajes con actitudes bastante oponibles, pero es en esencia por eso que se complementan tan bien en esta historia. Aparte, por lo que ya he dicho, podemos fácilmente comprender las cualidades de David como la extensión de un autodesprecio a causa de la frustración por hacer del rubro todo de sí, rechazando la idea de la cotidianidad, pero ahora por consecuencia no sabe cómo desenvolverse en la comunidad. Y por ello, aunque suene ridículo, en parte fue de ayuda el haber tocado fondo, porque ahora que, al menos en esta instancia, finalmente el arte ya no es su prioridad principal, es cuando está dispuesto a darle chance a contemplar el mundo de otra manera, y en este caso, Meg quiere ser su guía. A fin de cuentas, ya no tiene nada que perder, y además siente que debe compensar la bondad que le están ofreciendo y él cree no merecer. Algo demasiado bueno para ser verdad, cosa que lleva a pensar cuál es la auténtica razón por la que Meg sería tan solidaria.
El punto importante ahora es que a David le ayuda a tener a alguien que, más que acompañante, sea proactiva y se interese por su bienestar, ayudándolo a tener una mirada un tanto más optimista, pero no al punto de ser idealista, sino incursionándolo a dejar de lado esta desconfianza en sí mismo, a dejar de carcomerse la cabeza por pequeñeces, forzándolo a salir de su zona de confort e impulsándolo a ver un escenario mayor. Y el que se alegra de finalmente ver esta mejora en su estado es Oli, quien después de todo lo ocurrido se alivia al encontrar a David en buen estado, considerando que no pudieron contactarse por un tiempo. Por ende, él no supo por lo que había pasado David en realidad, pero gracias a encontrarlo bien, pueden volver al rubro, tienen una nueva chance. A pesar de todo, es claro que David tiene en estima a Oli. Es su mejor amigo, pero también su único apoyo en el trabajo. Y aunque a veces tengan sus diferencias, para David es alguien que sabe manejarse y realmente llega a preocuparse por el arte. Aunque, como Meg menciona, no tanto como se preocupa realmente por David. Innegablemente para ella es un gran apoyo, una significativa ayuda, pero no particularmente porque sea Meg quien activamente lo obliga a cambiar, sino que es David quien ve en ella una figura de inspiración, que por consiguiente, sumado a sus problemas sociales, él termina convirtiendo en amor. Y aunque no es correspondido, ella entiende la delicada situación de David, y en parte piensa que está delirando por ello, pues sería incoherente su amor cuando, como ella misma menciona, realmente no se conocen. Él solo cree estar enamorado de una figura idealizada en lugar de una persona, pues a pesar de todo, Meg sigue siendo una desconocida, alguien aparentemente bondadosa y de buena actitud, pero una vista superficial no es suficiente para determinarla como tal. Por supuesto que David tomó un enfoque demasiado exagerado para denotar su aprecio, pero es algo acorde al sujeto. Curioso es cómo se toma en serio y es tan estricto con cuestiones tan minuciosas, pero a la vez se pierde en todo sentido al generalizar. De forma sencilla, el tipo sobrepiensa demasiado las cosas. David pasó tanto tiempo pensando en sí mismo como un artista y haciéndolo todo de sí, que ahora realmente no parece lograr entender que hay más allá de las personas que sus propias aficiones. Más, quizás conocer realmente a Meg le ayude a entender qué debe hacer para comprenderse bien a sí mismo. Y en efecto, porque fuera del obvio contraste en sus personalidades, ambos llegaron a compartir un mismo enfoque, puesto que Meg también deseó ser una actriz de renombre. Aunque con el tiempo dejó la idea, los dos comparten un apego por el arte. Pero Meg no es ni de lejos tan pasional como lo es David. Como ella misma lo menciona, es mucho más dispersa, no tan centrada y dedicada como lo es él. A ella le gusta la idea, y ciertamente es un sueño que dispone seguir, pero no lo hace todo de sí misma. Cosa que tampoco se trata de reprochar a David, porque Meg también demuestra en buena parte estar perdida, en dispersarse demasiado al no poder encontrar una fijación o algo de mayor trascendencia a lo que apegarse. A pesar de esto, David considera que ella tiene un real talento para la actuación, en parte como si quisiera aprovechar dicho talento para el buen arte, pero también buscando alentarla, como si ella mereciera la oportunidad más que nadie, incluyéndolo a él. A fin de cuentas, David solo se arrepiente de haber perdido su tiempo centrándose en un sueño sin considerar lo que implica, pero ciertamente no se arrepiente de haberlo intentado, y a su vez está agradecido con la esperanza que Meg le proporciona desde el momento en el que la conoció, agradecido de haberlo ayudado a conseguir un rumbo nuevo, de una nueva oportunidad, aunque ahora depende de él otorgarle un sentido y una dirección a su trabajo. Y así vuelve a levantarse, ya no pensando solo en concretar su obra, sino en conocer y aprender de su fuente de inspiración, Meg. Para alguien tan reservado como David, ella, siendo tan impulsiva y temeraria, es algo desconcertante, pero a la vez intrigante, que despierta en él un sentimiento de envidia, que a la vez le hace recapacitar y valorar mejor su tiempo. Después de todo, su fecha de caducidad ya está definida, ya no hay tiempo que perder teniendo miedo a arriesgarse. Para David, Meg es afortunada. Ella tiene la compañía de un grupo al que llamar su familia. Tiene la valentía para no dejarse influenciar por el peligro, la confianza y el autoestima para seguir día con día. Y aunque esté lejos de ser perfecta y de ser todo lo que aparenta, para él realmente representa lo que hubiese preferido fuese su destino. Alguien que merece el cariño y reconocimiento que tanto busca, que como él dice, quererlo es lo normal, pero merecerlo es lo raro y hermoso. Y en parte eso ayuda a levantar el ánimo de Meg para afrontar aquellas excepciones a su aparentemente ilimitado valor. A pesar de todo, por supuesto que no se trata de que David haya abandonado su sueño al no darle los resultados que éste quería, sino que se percató de que los métodos que empleó para alcanzarlos eran infructíferos y autodestructivos. Aún desea hacerse de un nombre, aún desea conseguir una razón para su existencia. Y a pesar de todo, el arte sigue siendo su gran pasión y una buena opción. Pero para ello, deberá dejar de encerrarse tanto en sí mismo.
Al observar el trabajo de otra escultora llamada Mira, no puede evitar compararlo con el suyo, viéndose desfavorecido hasta por él mismo, llevándolo a pensar que lo que actualmente realiza no es suficiente, no es lo que busca. Pero, ¿qué es lo que busca entonces? Esta charla entre David, Oli y Mira es la más explícita de todo el cómic, la que más directamente explaya sus intenciones, pero creo que es por abordar un punto que lo requiere. David inicia buscando analizar la competencia, en este caso unas pequeñas esculturas divididas en cajitas que cuentan su propia historia individual, cada una con un nivel de detalle tan preciso que hace parte de este directamente imperceptible. Cosa que él no entiende. No se imaginaría la idea de que el esfuerzo que le dedique a su obra no sea visto jamás, que no sea reconocido jamás. Mira admite haber tenido la misma preocupación, incluso a día de hoy, pero también alude a que la percepción de ello es algo arbitrario. Es difícil tener una noción absoluta de cualquier aspecto, y en buena parte es un tema al que atribuir al constante paso del tiempo. ¿Recuerdan lo que dije al inicio del video? Pues he aquí a lo que me refería. Es frustrante para David el pensar cómo ciertos artistas logran alcanzar cierto renombre a partir de llamar la atención del público con algo despampanante, pero a la vez insustancial. Utilizando el ejemplo de Jeff Koons, sus perros de globo gigantes o el perro cubierto de flores. Obras que claramente van más por la idea de impactar a partir de lo superficial, antes que utilizar el medio de la escultura para transmitir algo. Y es frustrante porque precisamente obras de ese calibre son, como él dice, eternas. Cumplen en apropiadamente llamar la atención del público no tanto por lo que cuentan, sino por la estética y la experiencia que otorgan, que el público contemporáneo suele priorizar más. Y si les parece imposible, tan solo cambien el rubro. Vean el impacto que materiales del calibre de Star Wars, Harry Potter o Dragon Ball han conseguido con el tiempo. ¿Es por las historias que cuentan en sí mismas? ¿O por la experiencia y el atractivo visual que traen consigo? Eso sin mencionar algo que Mira precisamente trae a colación, el papel del mercado en esto, pues al hablar de lo material, ya estamos ahondando en un terreno comercial por la materia prima. Esa es la verdad de los materiales, y por ende el sistema capitalista ve la oportunidad de aplicar valores a partir de estos, haciendo del arte solo una parte del comercio, del mercado, limitando así la creatividad, la expresividad y las oportunidades para aquel que busque aventurarse en el rubro. The world is a business, Mr. Beale. Muchos se contentan con la sola noción de reconocimiento, con que su trabajo, aparte de otorgar una retribución monetaria, también consiga ser reconocida por el público, sin importar el porqué, donde centrarse en lo material y superficialmente apantallante no solo es lo más sencillo, sino también lo más seguro. No es muy diferente a quienes deciden llamar la atención, incluso si es de la manera más indigna posible. Es difícil hacerse de un nombre cuando para el mercado solo eres un número más. El paso del tiempo es constante y el arte, como algo inherentemente humano, cambia junto con nosotros. Nuestras formas de expresión, deseos, prioridades, estilos, culturas, se ven reflejadas en la historia de cualquier doctrina. Pero al final del día, lo único que realmente persiste ante su paso es lo material, lo corpóreo, mientras que las ideas son metafísicas y dependen de demasiados factores para poder ser expresados de una u otra manera. Por ende, son más susceptibles a perderse en el tiempo. ¿Acaso entonces significa que nada será realmente longevo y por ende no valga realmente la pena? ¿Acaso todo es moda y no existe ningún absoluto? Mira dice que solo se encuentra en el corazón, o sea, en la pasión, pero Oli rápidamente apunta que, precisamente, no en el exterior. Ahora es más bien cuestión de adaptarse a lo que dicta el mercado, a lo que dictan las prioridades del público, donde las obras de David no se ven beneficiadas. No importa cuánto lo intente, no importa cómo lo intente, no parece ser suficiente, porque él también está buscando adaptarse, también busca encajar, busca un lugar al que pertenecer, pero no parece encontrarlo de ninguna manera. Es desolador. Para David, conformarse con el solo reconocimiento no es suficiente. Le aterra la idea de pasar desapercibido o de ser solo alguien más de esta comunidad, pero si ha de ganarse un nombre, que sea uno digno. Es muy fácil pensar que no importa lo que opine el resto y enfocarse en uno mismo. David mismamente lo intentó, mas ciertamente no resultó, porque es algo infructífero y más perjudicial que beneficioso, pues somos seres sociales que dependen de la convivencia y la noción de comunidad. Pretender centrarse en uno, activamente rechazando la razón ajena, conlleva una soledad autodestructiva. Pero ciertamente tampoco es apropiado solo seguir un margen sin pensar ni dudar al respecto, ya sea por la sola comodidad o simpleza. Ya conocen cómo va la frase. Para evitar las críticas, no digas nada, no hagas nada, sé nadie. Y nadie no es lo que David quiere ser, lo que ninguna persona quiere ser.
Todos estamos conectados, somos algo más que individuos miembros de una misma especie. Somos conscientes de nosotros mismos, de quiénes y lo que nos rodea. Estamos hilados por una gran red de información que trasciende lo corpóreo y nos hace en esencia algo más que solo seres símiles. Nos hace humanos, humanos que comparten la idea de los sueños, de los sentimientos, emociones, que comparten un patrimonio. Y eso es arte. David pasó tanto tiempo centrándose en sí mismo, en negar la razón ajena, en carcomerse en su soledad por cumplir sus sueños, que ignoró que nuestra especie, nuestra historia, nosotros, somos una gran cadena que persistirá hasta el fin de nuestra especie. Nuestros antepasados son los que nos permiten ahora estar acá, y eso jamás cambiará sin importar el contexto o la época. Esa es la verdadera trascendencia de nuestros actos. David no logrará trascender si sigue pensando a partir del individuo, sino que debe empezar a considerar el valor de su arte con tal de ir más allá de los límites de la sola persona. Pero para eso deberá empezar a realmente vivir en lugar de solo no morir. La frase de "no pienses" suena un tanto arbitraria, pues ¿por qué no debería de hacerlo? Pero ciertamente se debe tener en cuenta que David es alguien que suele carcomerse la cabeza y dejarse consumir por la angustia, que se ve reflejada en la falta de ideas claras en su trabajo. En tal caso, tal como le dice Meg, debe dejar de sobrepensar las cosas, no dejarse consumir por ese temor o aflicción, dejar de pensar tanto o preocuparse tanto por cuestiones intrascendentes que acaban haciendo que él se limite a sí mismo, imposibilitando así su progreso como persona y como artista. Cosa que demuestra inmediatamente en su nueva charla con Harry, donde le comenta que Ollie realmente ha apreciado una mejora en sus obras, aunque a su vez David sigue planteándose la posibilidad de que Mira, la otra candidata en esta oportunidad que Ollie le ofrece, sea más apta y merecedora de tal chance, no descartando la posibilidad de que ella sea mejor que él. ¿Por qué exactamente? Pues ni él lo sabe. Aún tiene problemas para establecer claramente sus metas o criterios, aunque al menos el cuestionamiento es un claro avance. Pero a eso ahora poco le afecta. El amor que está sintiendo por Meg cada vez toma mayor fuerza. Ha sido su actitud intrépida y temeraria que, al marcar un contraste, ha inspirado y ayudado a David, ya sea de forma indirecta o de forma directa, como la frase a la que hice referencia anteriormente. Pero tampoco puede dejarse llevar otra vez por lo idílico, pues él en unos meses morirá. Incluso de tener una chance con ella, ¿qué pasaría entonces? ¿Estaría dispuesto a ilusionarla solo para después ocurrir un acontecimiento tan impactante? Peor aún, cuando él siente que de todas maneras quedan muchas cosas por conocer y experimentar. Como lo dice Harry, los cabos sueltos y asuntos pendientes son oportunidades que solo tenemos en vida. Él es en sí mismo una representación de la parca, pero eso no significa que el cómic lo trate tanto como una entidad per se. O sea, no al estilo de los Shinigamis en Death Note, sino más bien como algo al estilo de The Truth en Fullmetal Alchemist. Pues Harry actúa como agente de la muerte, pero a su vez no recae en su decisión. Él solo se encarga de mantener vigente la regla, pues si hay otra cosa que nos une como humanos, como seres vivos, es la muerte. Todo lo que tiene una vida, eventualmente perecerá. Y la respuesta más casual ante tal hecho es el temor hacia lo desconocido, la fragilidad o la ambigüedad. Muchos otros directamente llegan a cuestionar cuál es el punto de vivir, si a fin de cuentas hemos de morir. Pero nada evade el hecho de que esta es la verdad. La vida y la muerte solo pueden coexistir. Ese es el orden que va más allá de nuestra voluntad. David necesitó tener una noción concreta de cuándo morirá para finalmente empezar a tomar más riesgos. Parece ser que la aseveración de "la muerte es lo que le da sentido a la vida" cobra sentido una vez uno considera todo esto. Tuvo que tocar fondo y llegar a desear no haber nacido nunca, para que ahora, al levantarse, pueda percatarse de que somos la culminación de millones de años de evolución, millones de años de cambios, una historia tan vasta y rica que nos permite hoy estar acá, nos permite tener todo lo que tenemos, nuestra humanidad, lo más valioso que podemos portar en la vida. Nos une la conciencia, pero nos diferencia lo corpóreo. Somos el conjunto de cientos de fibras, átomos, partículas. Muchos viven aterrados, mirando al espacio, pensando en nuestra existencia como fútil y diminuta, pero no se paran a pensar que nosotros mismos somos el conjunto de entidades infinitamente más diminutas, que conforman algo de mayor trascendencia, que conforman todo lo que somos. David, en sus ansias por otorgarle un sentido a la vida, se olvidó de propiamente vivir. Durante todos esos años, mantuvo una experiencia basada en el determinismo, trabajando para merecer aquello que creía la vida le otorgará, sin entender que su camino solo depende de él. Intentó forjar un rumbo, directamente bloqueando todos los demás, rechazando las oportunidades y teniendo miedo a las posibilidades, cosa que, como ya se ha evidenciado, solo hizo de su vida una miseria. Incluso en el sentido más pequeño, que son sus estrictos juramentos.
Por supuesto que pueden parecer arbitrarios en primera instancia, pero es porque, bueno, ese es el punto. Son reglas que David se autoimpuso, limitando así cada vez más sus capacidades. Y aunque son el reflejo de la fuerza de voluntad del personaje, de su autocontrol o su firmeza, también son un exponente de su manía a sobrepensar o exagerar ciertas cuestiones cuando en su mayoría son realmente arbitrarios e innecesariamente específicos. Pero incluso en esas, también se pueden ver como un reflejo de los problemas personales del personaje puestos en práctica, como la regla de no se estire una marca de supermercados. Asumiendo que el incidente que menciona David fuese algo importante, se le puede entender como que está activamente escapando de ello en lugar de afrontarlo. O la más prominente que ya había expuesto antes, la de no aceptar ninguna clase de limosna, se ve como una necesidad por no deberle nada a nadie, centrarse en su autonomía y buscar no depender de nadie más. No por nada, como señala Meg, son todos parámetros negativos, que activamente le prohíben algo, a excepción de la de conseguir un nombre, junto con la que le hizo su padre de mantener siempre sus promesas. La parte más difícil de la recuperación de David fue precisamente percatarse de que las trabas impuestas por él mismo fueron la mayor causa de su fracaso, pero que a la vez eso no significaba que debía renunciar, sino que debía aprender a levantarse para finalmente apreciar y aprovechar aquellas oportunidades que le ofrece la vida. Durante la cena de Hanukkah en la casa de Meg, los invitados ponen atención a la figura que éste hizo de la misma, retratando 6 versiones de su rostro, cada una con diferentes expresiones, de alguna forma representando todo lo que es Meg, o al menos todo lo que David ha conocido de ella hasta ahora. Y cuando él dice que busca realizar más retratos así, es su forma de decir que sigue esperando conocer su persona aún más. Específicamente menciona que rara vez la ha visto enojarse, pero oportunamente se le presenta esa oportunidad cuando ella, en ese momento, corta con su novio actual por teléfono, para posteriormente mirar a David y ruborizarse, dando a entender que aquí finalmente ha encontrado una nueva oportunidad. La cuestión es, ¿qué hará al respecto? Buscando a Meg la encuentra finalmente reflexionando en la terraza del edificio, pensando particularmente en un libro sobre escultura para niños que estaba leyendo precisamente por interesarse un poco más en David, haciendo especial hincapié en la técnica de la escultura, pues como es bien sabido, desde que se trabajan en materiales como el mármol, el proceso consiste en tallar a partir de este material sólido, básicamente removiendo capas hasta convertirlo en otra cosa. Entre esto, David alude a que la escultura como doctrina no se reduce esencialmente a ello, usando de ejemplo las esculturas de Giacometti, quien fue conocido por su técnica de fabricar un molde a partir de alambre y yeso, básicamente añadiendo, construyendo a partir de una base. A lo que Meg añade que en eso precisamente consta la percepción que tiene o quiere que los demás tengan sobre sí misma, como si ella buscase que la juzgaran por lo que es actualmente en un todo, como un individuo en constante construcción y progreso, sin inmiscuirse en el pasado, ni mucho menos escarbar su superficie, casi como si estuviera ocultando algo tras su viva imagen que no deseara que conozcan. Mientras que David, en su cualidad de escultor y en su afán de conocerla, dividiera su persona con tal de entenderla como si fuese un conjunto de partes, de facetas, pues a fin de cuentas eso es lo que hace un artista, desmenuzar la realidad a fin de comprenderla lo mejor posible al admirar su complejidad, y así poder ilustrar su verdad y auténtica belleza. Y aunque este es uno de los primeros indicios de que Meg va de un gran conflicto, es cierto que fue precisamente su forma de moverse hacia el futuro, sin carcomerse la cabeza por la complejidad de la vida, la que pudo motivar a David en primer lugar, la que lo llenó de inspiración para salir adelante. Pero especialmente para Meg, eso también implica no dejarse estar ni un segundo, vivir constantemente una nueva experiencia que haga a la vida algo más interesante. Y eso incluye concederle la oportunidad al sujeto que ha estado enamorado de ella. David, atónito por obvias razones, ahora solo puede recordar su última charla con Harry. Sus días están contados. Si se arriesga ahora, ¿qué pasará con Meg entonces? ¿Está dispuesto a hacerla pasar por ello? Después de que la vida no haya resultado como él quiso una vez, aprendió que su camino depende de él, pero ahora, a pesar de su pesimismo, una de esas cosas que más deseaba finalmente está resultando tal y como lo deseaba. Ahora, que ya no tiene una vida por delante. Pero tras pensarlo, considerando todo ello, David piensa, ¡al carajo! Robándole un beso, finalmente toma acción para formar su propio destino, en lugar de solo quedarse esperando indefinidamente a que la vida juegue a su favor. Un impulso tan lleno de viveza que acaban casi cayéndose de la terraza, y ahí juntos finalmente sienten algo extraño para ambos. Miedo a la muerte, porque ahora más que nunca, David realmente está vivo.
Esa noche, Meg exige a David hacer uso de esa convicción suya para mantener una promesa, diciendo que llegado a cierto punto, ella intentará alejarlo, continuando con lo que había dicho sobre que la conocía menos de lo que él podría imaginar, pero aún así, sin importar qué, no debía permitirle que lo aleje de ella. Pasado un tiempo, David se encuentra hablando con Ollie y a pesar de lo ocurrido con Meg, lo cierto es que el no todo saldrá como lo deseas aún aplica, pues efectivamente, él no fue elegido para la exposición, pero ya no le entristece. A fin de cuentas empieza a entender que esto es solo también parte de la vida, pero lo que sí es frustrante es que en lugar de Ollie tan siquiera elegir a Mira, quien David pensaba lo merecía más, este optó por elegir a Finn, el sujeto que ya había admitido solo estar utilizándolo, pero que Ollie no quiere aceptarlo, estando negado porque se acuesta con él. Por más de que David diga que quiere respetar su criterio, lo cierto es que esto es una verdadera puñalada por la espalda. Después de considerar a Ollie su único referente y compañero en el rubro, a pesar de creer firmemente que se preocupaba por el arte más que nada, decide darle la oportunidad al sujeto que menos lo merece, que ni talento tiene tan siquiera, que ve el rubro como un simple juego y una cuestión de mero dinero. Fue ahí cuando se dio cuenta de que veía en Ollie lo que quería ver. Pues a diferencia de este, él nunca estuvo realmente dispuesto a poner el arte por sobre todo. Nunca estuvo dispuesto a mantener principios tan estrictos, sosteniendo uno de los más clásicos discursos para defender el libertinaje en el arte, alegando a que es subjetivo y siempre lo ha sido. En la superficie, por supuesto que solo parece una arbitraria asunción, pero así como tal aseveración falla fuera de la ficción, varios son los que sostienen la idea de que la cualidad artística reside en los ojos de quien la observe, buscando validar una subjetividad universal que para muchos es eliminar las limitaciones en pos de una expresividad más libre. Pero lo cierto es que esto es totalmente contraproducente e injusto. En pocas palabras, sería como decir que todo su esfuerzo, todo lo que sacrificó por el arte, no vale de un carajo y nunca lo valió. ¿Cuál es el punto de tal esfuerzo si todo entonces dependería de la percepción? Si tal aseveración se sostuviera con la premisa de romper los límites de la creatividad en favor de la libertad para que la gente pueda expresarse y todos disfruten lo que les apasiona, sería entonces como si todo tipo de obras pudieran ser metidas en el mismo saco y comparadas como semejantes, ya sea que buscasen ser obras de arte, lo consigan o no, o solo sean un producto de entretenimiento o de utilidad. ¿Dónde está lo justo en eso? ¿Cuál sería el punto en que siquiera existe un rubro para el arte entonces? No tiene sentido. Y David lo entiende. Debe de existir algo que, esencialmente, logre caracterizar aquello que es artístico, o que al menos intenta serlo. Deben de existir absolutos y principios cualitativos y de valor, que no dependen de la percepción subjetiva de cada uno, ni tampoco de las pretensiones que los creadores puedan tener sobre sus trabajos. Hay algo que innegablemente diferenciará al nido de un hornero de los monumentos y palacios que hemos concebido de formas tan vívidas y particulares con propósitos más allá de cumplir su simple función arquitectónica. Y sin embargo, Ollie no se inmuta por la incógnita, ni siquiera le interesa, pues lo único que parece importarle es la respectiva utilidad que puedan tener. Esto es algo a lo que el cómic ya hizo cierta alusión con anterioridad, como el casero ruso de David no viendo en sus trabajos otra cosa más que chatarra, pues para él no cumplen ninguna clase de utilidad o función relevante. Independientemente de la visión que cualquiera tenga del arte como doctrina, lo cierto es que no podemos negar que, como trabajo, es uno de gran riesgo dado a que, como ya dije antes, depende por completo de un público que lo consuma, pero incluso para dicho público no es algo que necesariamente considerarán indispensable para vivir, pues hasta para ellos la mayoría del tiempo no pasa de ser algo hecho por entretenimiento, diversión o un gusto ligado más a una cualidad sensacional que inspiracional, porque el público suele tomar al arte como un rubro destinado a eso, algo que generalmente no ocupará una necesidad importante ni mucho menos imprescindible. En un entorno como el contemporáneo, donde muchos incluso luchan para poder satisfacer las necesidades más básicas, el uso eficiente del tiempo, de la vida, resulta algo crucial. Por lo que el simple acto de detenerse a filosofar o a considerar la cualidad artística como algo de mayor trascendencia es visto como algo arbitrario y fútil por muchos, una pérdida de tiempo. Por consiguiente, el arte, incluso como mero acto de expresividad, se ve innecesario. Y así su mayor appeal acaba siendo su factor de impresión.
se ve obligado a llamar la atención, ofrecer al público lo que quiere consumir, en lugar de lo que el artista desea expresar. Es tomado solo como un pasatiempo, algo decorativo, una diversión, dejando la auténtica cualidad artística cada vez más de lado cuando el foco solo es lo material. Todos necesitaremos acudir a un doctor en algún momento de nuestras vidas. Todos nos veremos relacionados con cuestiones jurídicas en algún momento de nuestras vidas. Todos necesitaremos un inmueble donde acomodarnos o servicios básicos en algún momento de nuestras vidas. Pero el arte, como trabajo, es algo demasiado riesgoso, pues ciertamente no se ve como algo de prioridad para lo que suele importar más a las personas, la supervivencia. Y es esencialmente allí donde surge la gran incógnita. Entonces, ¿qué es el arte? ¿Un entretenimiento? ¿Una expresión? ¿Cuál es su verdadera utilidad? Si es tan solo algo material, entonces ¿qué diferencia una escultura de Gian Lorenzo Bernini a la mesada de mármol que hay en mi cocina? Este es el problema de tener un concepto de arte tan abstracto y carente de una definición concreta, de evadir toda clase de auténtico criticismo y solo tomarlo como algo meramente subjetivo. Es curioso. Hace un rato, en este mismo capítulo, durante la charla con Mira, se puso sobre la mesa la relación del artista con el mercado, evidenciando cómo uno se ve obligado a sacrificar la auténtica integridad artística o por lo menos pasional que pudiera tener, a fin de tan siquiera mantenerse a flote en la industria. Y ahora, con esto, se evidencia también que, si el mercado opera de esta manera, pues es porque hay un público al que le interesa que esté así. Y es curioso, pues esto fácilmente evidencia que todos, colectivamente, tenemos una responsabilidad y un rol en este problema. Cuando nos ponemos a hablar sobre el mal estado del arte contemporáneo, ya sea que nos burlemos, mofemos o legítimamente busquemos crear una queja sobre auténticos daños que esto causa en nosotros como comunidad, por lo general solemos apuntar con el dedo al artista, al sujeto que pretende llamar la atención de alguna mala manera, o quizás a los vagos que prefieren lanzar manchas de pintura a un lienzo en lugar de conseguir un trabajo de verdad. Pero a veces olvidamos, o peor aún, ignoramos, que si esto es lo que se produce, es porque esto es lo que el mercado considera arte, lo que el público considera arte, ya sea que personalmente le guste o no. Esto no es un problema unilateral. Esto es un problema de interpretación colectiva, incluso dentro del mismo principio de libre interpretación. La culpa no recae solo en el artista pretencioso, sino también en el público que lo interpreta erróneamente como tal, ya sea que apele a él o no, e incluso en la negligencia de aquel que ni siquiera se inmuta por ello dado a su desinterés en el tema. Porque para algunos el arte no es nada, y para otros lo es todo, hasta el punto en que no significa nada. Y no me malinterpreten, no estoy pretendiendo recriminar ni retar a nadie, ni mucho menos decir que el cómic lo hace. Todo lo contrario, creo que hace un excelente trabajo al dejar en evidencia esa verdadera naturaleza del problema, pero a la vez entendiendo la lógica detrás de este. No puedo realmente arrebatar en contra solo del artista que busca adaptarse al mercado a su manera para salir adelante en el rubro. Todos tienen que comer a fin de cuentas, ni tampoco en contra de aquellos que no se interesan por algo más allá del entretenimiento pasajero en la doctrina sin tomar en cuenta o tan siquiera creer que existe en ello algo trascendentalmente sustancial. Son lógicas mayormente entendibles en su determinado contexto, no unas con las que yo o el cómic estemos de acuerdo, pero cuanto menos comprensibles hasta cierto punto. El arte es una doctrina, una cualidad basada en valores de calidad y sustancia, no es el medio. Es una doctrina cuya utilidad no está ligada a su nación corpórea, sino a lo que ofrece en materia de tal sustancia, una que enriquece al hombre como ser humano, pues es una doctrina puramente nuestra. Y sin embargo, así tan solo logramos separarnos a nosotros mismos de ella. Y mientras la individualidad ególatra y egoísta de las personas acrecienta, el desinterés hacia nuestra naturaleza humana es algo cada vez más latente. En la conciencia colectiva, el arte se ve como algo completamente ajeno a nosotros, algo desasociado de nuestras comunidades, solo un trabajo más, y como ya quedó claro, no uno precisamente prestigioso. Cuestión en la que ni siquiera David se salva, pero hablaré de eso luego. Aún así, es cierto que Oli nunca demostró que realmente priorizara la cualidad artística. A fin de cuentas, su labor opera bajo los principios del mismo mercado. A él lo que realmente le preocupa, tal como Meg había apuntado, es David. Para él, antes que un artista o un compañero de trabajo, David es un amigo.
pero uno con el que es difícil trabajar, pues todo lo que David debía sufrir por lo ya demostrado en capítulos anteriores, hacían más y más complicado el poder ofrecerle cualquier clase de apoyo, más aún cuando él estaba tan encerrado en sí mismo. David creía no tener a nadie más desde que perdió su familia, pero Ollie realmente se preocupaba por su amigo, quería lo mejor para él, e irónicamente era su absoluta pasión y dedicación por el arte la que parecía ser el mayor inconveniente para él, lo que, a los ojos de Ollie, le impedía salir adelante no solo en el rubro, sino también como persona. Pero ciertamente, a David no le bastaba una vida perteneciendo solo al público, al grupo de personas que solo se dedican a consumir o producir el arte como si fuera entretenimiento. Él realmente necesitaba ganarse un nombre. Tanto tiempo esperando para esto, tanto tiempo malgastado, tanto esfuerzo por nada, y más encima, la persona en la que tanto confiaba no hacía más que mentirle. Y ahora, tanto que Ollie quería quedarse con Finn para ya no estar solo, pues puede hacerlo, pero lo que sí perdió es un amigo que era casi un familiar. Por supuesto que Meg piensa que debe de haber una razón más lógica para su decisión, pero lo cierto es que eso no calma la frustración de David. Esa era probablemente la última chance para finalmente cumplir su sueño, para que vean sus esculturas y ganarse un nombre antes de que termine su tiempo. ¿Qué puede hacer ahora? Bueno, de entrada, Meg entiende que independientemente de lo que decida, no podrá hacerlo sin que se calme primero. Y nada mejor para ello que una obra de teatro, que milagrosamente funciona. A David le levanta el ánimo y lo llena de inspiración. No importa cómo, pero realmente aún no puede rendirse. Pero lo raro ahora es Meg, quien casi de la nada se torna totalmente apática, buscando de plano evitar a David y a cualquiera. Tras un tiempo en el que David persistió en buscar una explicación o un perdón, finalmente aparece Sam, quien no solo no se extraña de la situación, sino que al parecer ya lo toman como algo relativamente común de ella, alegando a que lo mejor ahora para David es simplemente irse, dejarla sola, como ella al parecer quiere, en lo que Sam propone que no es algo que le corresponda a él, sino a sus amigos de verdad. Harry aparece nuevamente para ayudar a David a recordar. Después de todo, si esto es un problema, ¿qué pasará cuando se acabe su tiempo y ella deba sufrir por ello? Quizás sí sea lo mejor. Capaz y eso le ahorra el dolor que le podría ocasionar relacionarse con un sujeto que pronto estirará la pata. Tal vez sí debería alejarse de ella. Oh, espera, claro. A esto es a lo que se refería aquella noche. ¿Cree acaso que David estará dispuesto a romper una promesa? Pues ahora más que nunca debe mantenerla. Por más de que Meg sea para él una figura de esperanza, ella no es una figura idílica a la cual aspirar ni a la que ver con admiración. Y en parte, eso es algo de lo que le molesta. Porque a los ojos de Meg, ella es una perdedora. Por más de que lo niegue, el fracaso de sus sueños es algo que le pesa, pero a la vez se lo guarda para sí misma, consumiéndose poco a poco hasta que su estabilidad emocional se cae a pedazos. Trata de compensar su falta de autoestima con vicios y experiencias fugaces, una y otra vez, para esencialmente escapar de sí misma. Y a pesar de estar rodeada de personas, de ser un miembro contributivo de esta comunidad, sigue sintiéndose sola. Sus amigos simplemente la dejaban sumirse en la angustia hasta que se le pasara, pero eso solo dejaba a Meg percatándose de que en realidad no tenía a nadie a quien recurrir en estos momentos. Quizás David no pueda guiar su camino, quizás él no pueda enseñarle como ella le enseñó a superar sus conflictos, pero ahora entiende que eso no es lo que ella necesita. Una pareja lo que debe hacer a fin de cuentas es complementarse, aprender mutuamente y en conjunto. Ambos necesitan ayudarse, ambos necesitan apoyarse el uno al otro. A pesar de que las cosas parezcan haber mejorado, sería demasiado idealista confiarse por ello. Después del arranque de Meg, David llegó a conocer una nueva parte de ella, una complicada y peligrosa para sí misma. Es realmente obstinada y algo caprichosa, casi como si siguiera siendo una niña, alguien más inmadura de lo que parece. Se niega a aceptar su problema, cosa que ni siquiera sus más cercanos allegados son capaces de comprender bien, incluyendo a David, que ahora debe involucrarse. Sus últimas fiestas de Navidad y Año Nuevo tuvieron que verse afectadas por ello, cosa que solo ha empezado a devolverle su frustración. No ha habido progreso con su trabajo, y esa frustración empieza a convertirse en rencor, consigo mismo y con el entorno que favorece a los que no lo merecen. Incluso aprovecha para desquitarse con Finn, por no solo eso, sino también haberse aprovechado de Ollie, transformando su trabajo para expresar y demostrar cuál es su única prioridad, lo único que lo mueve o le interesa. Aunque David no niega que haya sido un impulso irracional producto de la ira, algo erróneo, pues sus poderes no se le dieron para esto.
Es difícil para él tratar de entender a Meg, buscar que sea sincera consigo misma para superar sus problemas, mientras que él está manteniendo secretos tan importantes e impactantes, aunque sea por su propio bien. Esa es una responsabilidad demasiado pesada para tomarla ahora, ya que no es solo lo del trato y sus poderes, sino también el haber visto lo que hay después de la muerte, algo que la mente humana no puede concebir o imaginar, la nada misma. A fin de cuentas, es cierto de que pocos se dan cuenta de lo que tienen hasta que lo pierden, y quien más sufre eso son aquellos que dejamos en vida. Marcus es un personaje bastante menor, pero en este caso su cualidad de católico cobra un sentido al exponer su creencia de un más allá. El cómic casi que directamente insinúa la inexistencia del cielo como tal, pero tampoco lo hace de una forma irrespetuosa como cuando Makoto Yukimura básicamente se burló de la idea de creer en el Valhalla, sino más bien como una forma de reflejar la creciente angustia y el nihilismo de David con respecto a esta situación, la muerte como si fuera el fin absoluto. Pues, tal como Harry insinuó, el ser humano no puede concebir la ausencia total que implica dicho fin. La ausencia de conciencia, sentimientos, pensamientos, emociones, ideas o pasiones. De existir o no un más allá, tan siquiera tendría un sentido carecer de todo esto. Pareciera que David no puede ni concebir un mundo carente de su pasión, y esa angustia es la que poco a poco le devuelve el temor a la muerte, a esa incertidumbre presente en la ausencia. Una angustia con tintes nihilistas que lo llevan a cuestionar a qué se debe su perseverancia. Precisamente ahora más que nunca cuando Meg, aquella figura de inspiración que casi tenía en un pedestal, resultó no ser la imagen idílica que él deseaba que fuese, sino que era simplemente otra humana como él, con sus propias falencias, sus propios problemas diferentes a los suyos. Con ello también se genera una duda en cuanto a su obra, pues tiene tantas posibilidades, tantas alternativas que debe aprovechar ahora, y aún así no hay claridad en sus ideas. Este es el problema consecuente de rechazar la noción de los límites o los absolutos. Algunos ponderan la idea de la libertad de expresión, pero el libertinaje carente de barreras tan solo causa desastre cuando, al haber tantas elecciones, pero carecer de ideas concretas que guíen un camino, difícilmente crearás algo conciso, algo trascendente. Como ya había dicho antes, las esculturas de David carecían de ideas concretas. Tan solo eran pensamientos al aire, banales e intrascendentes, insustanciales y fugaces, pero en ese entonces hacía su mejor esfuerzo por acoplarse al mercado, haciendo especial hincapié en el valor material. Sin embargo, ahora que siente no poder depender ni confiar más en Oli, pero que cuanto menos finalmente su visión es más amplia, pues no se encierra tanto en sí mismo y tiene más claro cuáles son sus pasiones, aún así no logra comprender cuál es su arte y qué es lo que realmente quiere con este. Entre medio de eso también tuve una charla algo larga con Meg sobre hacer el sin ropa, en la que ella es bien osada mientras que él no, y la conclusión concreta es que David es virgen, cosa que para Meg explica muchas cosas, que tiene sentido para el personaje, pero para mí es un reflejo de cómo Meg es en buena parte hedonista. Entonces, como él no la puso, es por eso que tiene problemas de autoestima o para socializar. Y luego también se hacen el cochino, de lo cual no voy a comentar, pero lo realmente importante acá es la noción que se plantea sobre nuestra naturaleza, algo inherente de cada uno de nosotros que muchas veces tendemos a olvidar. Somos animales después de todo. Quizás Meg me parezca algo regalada, porque bueno, pero es cierto que la carne, la pasión, es también una parte de nuestra naturaleza. El hombre y la mujer, el concepto de dualidad más básico e importante que puede existir. La relación carnal entre una pareja como esta es la que nos trajo acá en primer lugar. Es parte de lo que nos hace lo que somos. Quizás pueda que no exista un mayor motivo, una razón divina. Quizás todo es acto de la casualidad. Pero eso no le impide a Meg estar agradecida de la oportunidad. Si digo que Meg es en buena parte hedonista, es porque ella es a la vez diferente, pero también particularmente similar a David. Como ya dije, él idealizaba la imagen que tenía de ella, pero si su episodio depresivo pudo demostrar algo, es que tras su superficial optimismo y entusiasmo, se encuentra a su vez una desesperada necesidad por validación personal, cosa que comparte con David, pero el enfoque de Meg es particularmente más escapista, pues ella, en varios sentidos, sigue comportándose como una adolescente, incluso con el detalle más aparentemente insignificante de su personaje, su gran número de parejas y, bueno, experiencias. Es claro que Meg busca más la emoción del momento, pues como dije, ella no se deja estar, no se lo permite a sí misma. Después de todo, ella está en constante construcción, en constante movimiento, ¿no? Meg es en esencia una persona escapista.
Porque esta incesante búsqueda de sensaciones, posibilidades o experiencias no funge en otro propósito más que evadir la verdad de que no tiene nada ni nadie en lo que realmente confiar, algo que persista y esté ahí para ella sin importar qué, y en eso se incluye a sí misma, pues ella solo se ve como una fracasada. Pero en lugar de afrontar esa frustración, buscar tomar las riendas del destino, así como al menos hizo David, ella pasa de ello. Se niega a asumir las responsabilidades de sus actos, y muy como David también hizo, aunque de forma diferente, a aceptar que su futuro depende de ella. En ese sentido, personalmente me recuerda un poco a Nana Komatsu, quien durante la serie se preguntaba por qué es que no podía encontrar el amor verdadero que ella tanto deseaba, mientras que seguía comportándose como una prostituta. Ambos, Meg y David, se dejan consumir por la frustración, pero mientras que este último le temía la incertidumbre del futuro y buscaba adjudicarse la culpa por todo, Meg se negaba a considerar un mejor futuro para ella, rehusándose a asumir la culpa por ello, viviendo puramente de experiencias fugaces que a duras penas medio satisfacieran su vacío interno, o al menos le permitieran ignorarlo. Pero a la vez, si precisamente como pareja acaban funcionando bien, es porque, si bien ambos son similarmente diferentes, eso permite que aprendan de sí mismos, el uno del otro y a su vez en conjunto, logrando dilucidar sus falencias, pero a la vez exaltar sus virtudes, como la perseverancia de David o la iniciativa de Meg, comprendiendo y entendiendo que, para cada uno, el otro es la presión necesaria para reflexionar y mejorar en sus respectivos aspectos, a fin de ser mejor juntos. Para Meg, David es ese confiable apoyo que parecía ausentarse en su vida, demostrándole que no tiene por qué rendirse en esa materia. Y para David, Meg es la iniciativa, el coraje y la inspiración que, o le falta, o le recuerda por qué debe persistir y aprender de las bellezas de la vida. A fin de cuentas, el artista necesita una inspiración, pues el arte es un reflejo de la realidad, no una materia que se encierre en sí misma. Si David siguiera centrado en sí mismo, en su arte, a modo de mantenerse inmutable por los hechos a su alrededor, pues jamás avanzaría. Estaría encerrado en los límites de sus capacidades, frustrado por no poder acoplarse al estándar ajeno que ni siquiera logra comprender por ello mismo. Necesita abrir, metafóricamente hablando, su arte a la colectividad de la doctrina, al mundo. Y eso hace. Harto de esperar una nueva chance, él simplemente creó una nueva. Convirtió todo a su alrededor en su propio lienzo, haciendo uso de su poder para deformar la vía pública, para hacer de su obra todo lo que desee, algo que ya para nadie pase desapercibido. Si el público no está interesado en contemplar su trabajo, pues él los forzará a verlo. Haber dejado la cobardía para entablar una relación con Meg fue un riesgo personal, una chance que tomó, pero esto es un riesgo mucho mayor. Es algo que él mismo se impuso, su propio camino. Tiene mucho que ganar, pero también, a diferencia de lo anterior, implica mucho que perder. Pero la cuestión es, ¿ahora qué? ¿Ya finalmente ven sus obras? ¿Ya está satisfecho? ¿Esto es precisamente lo que quería? Perfectamente podría decir que David simplemente tenía expectativas demasiado altas, que jamás podrían satisfacer sus deseos dado a los desproporcionados sacrificios que hizo por ellos. Pero creo que esto se trata de algo un tanto más complejo, que quizás debería de guardar para la conclusión del análisis, pero creo que establecerlo y entenderlo ahora permitirán esclarecer mejor estos temas una vez finalizado. Porque si bien David ahora se pregunta si esto es realmente lo que quería, es porque todo este tiempo estuvo trabajando para encajar en el mercado del arte y en la sociedad de la que él se sentía tan distante. Buscaba aprobación, eso es lo que él pensaba le ganaría un nombre, pero a la vez no comprendía su entorno, aquellos a los que buscaba apelar, por más que lo intentase. Y en un principio se culpaba a sí mismo, pero con el tiempo se dio cuenta de que ni siquiera podía aceptar los directamente injustos parámetros de ese entorno. Entonces, gracias más que nada a Meg, fue ahí cuando vio que no tiene por qué aceptar eso, ni condicionar su futuro ante lo que no le parece correcto. Pero sin embargo, aún así, eso no es suficiente, porque David estuvo demasiado tiempo siguiendo el papel del común escultor contemporáneo, pensando que ese era el correcto, sin darse cuenta de lo que realmente implica ser un artista hoy en día. Cuando gracias al mercado y a la interpretación colectiva del arte, este se forma como un medio principalmente de entretenimiento o solo se lo evalúa de un modo totalmente superficial, lo que por consiguiente ocurre es que el rubro sea acaparado por el tipo de personas que lo ven como una oportunidad apropiada para resaltar por su persona.
¿Qué estoy insinuando con esto? Que el artista moderno, de básicamente cualquier doctrina, está buscando saciar su ego. Ahora, esto por sí solo no es algo malo. Seamos honestos, todos nos movemos con fines egoístas por más que queramos negarlo. A fin de cuentas, son nuestros intereses, aficiones o pasiones. Las elecciones que tomamos para nosotros mismos son las que determinan nuestro camino, incluso si son en beneficio de otros. La cuestión es que de ahí proviene el problema de pretender vivir del oficio del arte. Cuando, tal como ya mencioné, es un rubro que depende por completo de un público que lo quiera por puro gusto personal y subjetivo. Y considerando que las obras producidas son el material expresivo de los ideales y pensamientos personales del artista, y no un producto considerado de estricta necesidad como lo serían otros, eso hace ver al sujeto como un soñador demasiado ambicioso o en todo caso pretencioso para su propio bien. Es precisamente por ello que también luego resulta más fácil alegar que el arte es subjetivo, pues cuando el artista solo emplea este oficio por el reconocimiento a partir de lo que personalmente disfruta, y el público tan solo consume lo que personalmente desea consumir, tratarlo como una cuestión puramente de perspectiva carente de universalidad trascendental de cualquier tipo, permite ampliar el mercado, no por el bien del arte, pero sí del empleo. Y también es por ello que, hoy en día, cuando las obras resaltan, es más por las técnicas únicas y lo sorprendente que resultan sus materiales y procesos, antes que por su sustancia. Como digo, todo se puede enlazar a una necesidad por llamar la atención. Lamentablemente, David acabó por condicionar el sentido de su vida a su pasión. Dedujo que debía poder cumplir su sueño a fin de finalmente conseguir una vida plena y, más importante, una propia identidad. Pero, sin embargo, a David realmente jamás le hizo falta una identidad. Fue él quien sintió que debía resaltar y ser destacable ante los demás, y que para ello, el arte sería lo que lo guíe en su destino. Pensó que para incursionar en el rubro tendría que seguir este modelo de artista. Es lo que debería de hacer para encajar como escultor, pues a fin de cuentas, hoy en día no parece existir otro tipo de artista. Además que, si bien es fácil pasarlo por alto, tuvo la oportunidad de probar lo que el futuro le podría deparar, de seguir tal esquema. El éxito que le esperaría si tan solo se mantuviera a raya y se acoplara entre ellos. Pero David no pudo hacerlo. Por más que lo intentase, simplemente no se sentía correcto, porque él es diferente. Él se rehúsa a prescindir de sus estándares, de sus criterios o sus ideales, porque él verdaderamente se preocupa y se niega a poner algo por sobre el verdadero valor del arte. Por eso David se sintió vacío, se dio cuenta de que jamás fue honesto consigo mismo. Ahora, esto no significa que yo encuentre a David como un verdadero artista a este punto de la historia, evidenciado en que sus esculturas callejeras no se diferencian de los trabajos vacuos e insustanciales que había mostrado antes. Pero es precisamente porque hasta este entonces había intentado incorporar a su trabajo los estándares populares a modo de conseguir su lugar dentro del modelo anteriormente mencionado. Sin embargo, fue ahí, al sentirse insatisfecho al finalmente encontrar el reconocimiento, que se percató de que encajar en ese esquema no es lo que realmente buscaba, pues no es eso lo que realmente le preocupaba como él pensaba, sino que en realidad buscaba algo más allá, buscaba alcanzar lo artístico, y fue su error pensar que lo encontraría siguiendo así. Lo último destacable ahora es que este pudo haber sido el momento de inflexión, el hincapié que lo llevaría a convertirse en un auténtico artista, en lugar de solo un escultor, al darse cuenta de que, irónicamente, lo mejor para eso es alejarse de los estándares del rubro contemporáneo. Después de todo, ¿qué tan justo es un empleo que favorece al que se aprovecha del entorno con tal de hacer una significativa ganancia con el mínimo esfuerzo, mientras que aquel que realmente se interesa por la doctrina es quien termina siendo el marginado? Pero sin embargo, para él, ya es demasiado tarde. Los días pasan, cada vez menos tiempo le queda. Aprovecha a ambas partes lo que más pueda, pero tratándolas como una doble vida que se contraponen la una con la otra, y dejándose llevar por ambas, perdiéndose así al persistir por mera inercia, sin un propósito real. Es en parte entendible. La culpa por sostener esta mentira le carcome, pero ver su obra como un acto superficial para alcanzar un sueño y sus vivencias como un conjunto de experiencias fugaces que no tienen algo que ver con tal sueño, casi desasociando su arte de su vida como tal, es la razón por la que sigue perdido en todo sentido. Ahora el problema es realmente él. El problema es que no entiende nada, ni su sueño, su propósito, su obra, su vida.
Quizás haber tomado este riesgo fue un error. Su arte sigue estando en sus prioridades máximas, y si haber seguido a Meg se contrapone con ello, quizás sí fue un error. O quizás haber tenido este sueño en primer lugar haya sido el verdadero error. Oportunamente para ambos, surgen nuevas oportunidades para darse un tiempo. Meg tiene una nueva chance con la actuación junto con su antiguo grupo, y David entre estos se quedará en un nuevo apartamento, solo, sin lo que él llama distracciones. Y cree que es lo mejor. Tan solo le quedan 24 días. Él nunca reveló su secreto, pero con esto, para el momento en el que el tiempo acabe, Meg tendrá gente a su lado. Un grupo que, para David, son aquellos con los que Meg pertenece, y él ya no tiene excusa para no centrarse en su obra. Ahora sí, en sus últimos días, es momento de ver si finalmente logra encontrar claridad. «23 días para que su trato expire. 23 días más de vida. Nuevamente solo, ahora con mayor estabilidad emocional y mental, no hay nada en lo que quiera centrarse más que en concretar su obra, descifrar finalmente qué es lo que quiere de ella. Está realmente agradecido con Meg por ayudarlo a levantarse, por hacerle ver el mundo con diferentes ojos, por ayudarlo a encontrar el camino cuando estaba perdido. Pero a pesar de todo, su obra nunca dejó de ser su prioridad, su sueño. Y con el tiempo, la vida que David hizo junto a ella, para él se convirtió en un estorbo que le impedía consagrar su arte. Ella nunca dejó de ser su fuente de inspiración, pero ahora, en sus propias palabras, ya no la necesita, pues su verdadero destino es su obra, su verdadero propósito, aquello para lo que nació, aquello que debe ser su razón de existir, aquello por lo que sacrificó su vida. O eso es lo que él cree. Pues por mucho que lo desee y que ha estado buscando rechazar esta verdad, ahora no puede pensar en algo que no sea ella. 8 días ensimismado en ello, no le generaron ninguna clase de progreso, su obra sigue estancada, pero esta vez se niega a aceptar la verdad. Culpó a muchos por su fracaso, a los críticos con paupérrimos valores, al medio y a su comercio que no favorecía su trabajo o esfuerzo, al rubro como tal por no ayudarle a clarificar sus ideas, en una doctrina que propiamente no comprende en un todo, y mayormente a él mismo por haber desperdiciado tanto tiempo, esfuerzo, intentarlo todo, perderse, tocar fondo y aún así no entender qué es lo que quiere hacer de su obra. Y ahora, la única imagen clara en su mente es el rostro de su amada, quien oportunamente, contra cualquier pronóstico y antes de tiempo, regresa, con un propósito y sin titubeos. Para él esto es una interrupción, aunque no haya progresado en nada, pero al no haber visto el problema antes, no le queda tiempo para pensarlo, ya que por no hacerles el cuento muy largo, Meg le revela que está embarazada, no antes de expresar cómo para ella eso era algo imposible. Algo que fue devastador para ella misma, pues expresa su gran deseo por engendrar un hijo, como algo que hubiera sido un anhelo inalcanzable por culpa de su propia genética, y contra todo pronóstico, finalmente es una realidad, gracias a David. Pero Meg es realmente un alma compasiva, y tampoco pretende forzarlo a seguir lo que ella quiere. A fin de cuentas, ella sigue pensando que cada persona es totalmente libre de su propio destino, totalmente independiente, que no debería necesitar a nadie más para poder vivir. Ella misma lo dice, es un caso perdido, y David un dolor de muelas, pero a su vez quiere que se lo plantee, porque ambos están realmente hechos el uno para el otro, precisamente por ser tan dispares que se complementan entre sí. Tal como Harry al inicio del primer capítulo, Meg inicia a replantear su futuro juntos, pero ya no como un destino premeditado, sino como una nueva oportunidad para David, preocupándose por él, teniendo en consideración sus sueños, pero a la vez entendiendo que las responsabilidades de la vida son aquello que realmente nos complementan, llenan ese vacío que ella misma solía sentir. Esta es la oportunidad que tanto deseaba, porque le daría una razón para empezar a trabajar en una vida mejor, en lugar de vivir de un hedonismo infructífero, o de un sueño que para ella nunca fue su prioridad, porque no debía de serlo. Ella no quiere ser la sombra de nadie, no quiere depender de nadie, quiere hacer uso de su libertad para construir una vida mejor para ella, una en la que David no necesariamente debe estar, pero sí una en la que quiere que él esté, porque sabe y entiende aquello que David se niega a aceptar, que la necesita, ya no solo como figura de inspiración, sino como su compañera, su consejera, su ayudante, su amor, porque a él ya no le importa lo que la idea de Meg signifique, a él lo que le importa es su persona, todo lo que ella significa. Al plantearle sus planes, David escucha a alguien que lo apoya en su sueño, pero también quiere lo mejor para él, una persona donde tenga todo lo que necesite y mucho más, una familia, un lugar al que pertenecer, una identidad y un sueño.
no como ahora que buscaba conseguir todo ello mediante su sueño. Y en sus propias palabras, debería ser así. Así debió ser su vida como escultor todo este tiempo que perdió al no entender lo que debía ser o lo que era lo mejor para él, que se perdió, se rindió, se recuperó, pero nunca dejó de sobreponer sus sueños ante todo, y así nunca progresó. Esto es lo que él siempre quiso en realidad, la vida que tanto deseaba, la que le permitía ser la mejor versión de sí mismo, si tan solo no hubiera dado todo de sí por su sueño, hasta que no quedase ni su nombre. Ya es muy tarde, ya no hay vuelta atrás. Tuvo 200 días para aprovechar su poder. 185 han pasado ya y no ha progresado. Ya no podrá experimentar una vida maravillosa, la que tanto quería, por haber usado su tiempo de forma tan ineficiente, sin dejar de priorizar una pasión que jamás llegó a entender. Así ya no tiene sentido mantener el secreto. Una vez uno ve este gran panorama, entiende que David no solo estaba manteniéndolo guardado al preocuparse por la estabilidad mental y emocional de Meg, sino también por tomarlo como una cuestión únicamente personal. A fin de cuentas, nunca dejó de priorizar su obra por sobre todas las cosas, pero ahora, justo en sus últimos momentos, es finalmente cuando ve lo equivocado que estaba, cuando ve cómo no aprovechó la oportunidad que estuvo siempre frente a sus ojos. Devastado, David finalmente habla. Y aunque Meg solo lo apoya con escepticismo al principio, una vez ve las evidencias queda totalmente atónita. Digo, como cualquier persona lo estaría. Lo gracioso es que inmediatamente prueba que su preocupación era genuina, pues de tan solo saberlo, Meg estalla frenéticamente a causa de la sola penosa idea de su muerte. Por supuesto que, sabiendo cómo es el personaje, lo hace culpando a David por verla como alguien emocionalmente inestable, pero ciertamente ni ella puede negarlo, y ahora ya no hay de otra más que afrontar los días restantes juntos, aprovecharlos al máximo, aún con el peso del inminente final. Hicieron una promesa, tan solo quedan 11 días ahora, y deben aprovechar cada hora lo más que se pueda, haciendo una división de tiempo equitativa para el trabajo y otra para vivir. Tampoco hay necesidad de priorizar uno por sobre otro. Así como mucha gente que se arrepiente a último momento, David empieza a dejar de lado hasta sus principios arbitrarios. No tiene caso ni sentido mantenerlos cuando solo crean límites para sí mismo por insignificancias. Meg también ahora le ayuda e incursiona a aprovechar mejor lo que ofrece su poder, no solo por las obras públicas que estaba creando, sino también por sacarle mayor provecho personal al papel del rubro en el mercado. Ya no para el rubro, sino para sí mismo. Es en estos momentos donde finalmente entiende a Meg cuando decía que veía a sus amistades como una familia. Todos diferentes por cuenta propia, pero unidos por lazos personales, compañerismo y confianza. Por supuesto que un lazo familiar en sí mismo es mucho más, pero tras haber sido tan egoísta y cerrado, sentir una compañía tan cálida y familiar es para David una alegría, que también siempre estuvo frente a sus ojos, pero simplemente, otra vez, ignoró la oportunidad. A pesar de todo, Meg sigue escondiendo su verdadera naturaleza, confirmando que las sospechas de David eran genuinas. Aún le pesa demasiado el saber lo que perderá, incluso si se esfuerza a pretender lo contrario. Y sinceramente no es que se le pueda culpar, pero también debe pensar en salir adelante. Ya no solo por su propio bien, sino por el bien de su hijo. Mientras tanto, David se prepara para hacer lo que él dice será su última escultura. En el paseo que toma solo, no puede evitar ser perspicaz con todo aquello que lo rodea. El desgaste de las líneas de pintura en el piso, reflejando el paso del tiempo, la tranquilidad de los suburbios, la naturaleza y al llegar a un cementerio, el fin inminente para cada ser humano. Y a pesar de decir que se siente preparado, lo cierto es que nadie realmente lo está. Hay que recordar que una de las primeras cosas que David le dijo a Harry fue que no le temía a la muerte, y ese fue un leitmotiv constante hasta que ahora, finalmente siendo sincero, desiste de tal postura. No quiere morir. Ya lo dije antes. La muerte le da sentido a la vida. Saber que esta experiencia algún día acabará es lo que nos motiva a sacarle provecho y hacer algo de valor con ella. Pero David no le tuvo temor ni respeto a la muerte, hasta empezar a valorar su vida y realmente se lo debe a Meg. Después de mucho tiempo, Ollie vuelve a encontrarse con David gracias a Meg, y ya cansado y arrepentido, ambos se reconcilian dándose cuenta del mutuo error. Ollie por engañarle y mentir, y David por ver en él lo que quería ver, en lugar de lo que realmente era, un amigo. Al rememorar su pasado juntos, uno propiamente también puede entender la obsesión e insistencia inicial de David por destacar cuando recuerda a su ausente familia. Él es el único que queda. A fin de cuentas, ¿cómo hubiera dejado de ser un don nadie si no quedase nadie que lo fuese a recordar? Pero no es lo concreto acá, pues Ollie también se arrepiente de haberse centrado tanto en su papel y su amante que acabó por darle la espalda al único miembro de una familia que lo consideraba parte de ella. Fue realmente una traición y no puede sentirse peor por ello. Pero para David, eso ahora es insignificante. No lo culpa.
Ambos cometieron errores, pero a fin de cuentas lo importante es que están unidos ahora. Y más encima, ve que su arte vandálico realmente funcionó, pues la escultura de Finn que él alteró acabó por venderse por una suma enorme, pero a sabiendas de que nadie como Finn podría ser capaz de algo como esto, por lo que lo asociaron con las esculturas callejeras de David, y ahora ven sus obras de un modo evaluativo. Claro, cuando pueden evaluarlo a partir de una suma de dinero. Por supuesto que para David es algo muy superficial y banal, pero al menos está contento de que su amigo Oli, uno de los pocos que recordarán su nombre y sabrán de lo que es capaz una vez se vaya, esté viviendo feliz y cómodamente. Porque no todos queremos destacar ante la multitud, pero sí queremos que nuestros seres queridos vivan bien. Tras resolver esto y por lo menos poder despedirse apropiadamente, ya solo queda un cabo suelto, lo referente a su obra y rubro como tal. Solo había un miembro en sus galerías que apoyaba y seguía con rigurosidad su trabajo, una mujer llamada Penelope Hammer, a quien David en buena parte también había ignorado, tal vez por timidez, tal vez por tampoco validar su criterio, pero ella nunca dejó de apoyarlo, solo que no de la forma que a él le hubiera gustado, claro. Sumando a eso una serie de malentendidos basados en su paupérrima y apresurada comprensión de las cosas, el entorno y en concreto las personas, fue directamente responsable de su fracaso al no aprovechar correctamente las oportunidades. Pasó tanto tiempo culpando a los demás, que no pensó que eran sus métodos, no sus criterios o prioridades, lo que acababan por limitar su propia capacidad en el rubro. Aún hay gente que no están en desacuerdo con él, que se preocupan realmente por el arte, solo que no de la misma manera, porque el arte sí puede cambiar el mundo, solo que muy despacio, pues es una doctrina implícita, que la vuelve uno de los mejores medios de expresión. Pero no puedes esperar que el mundo te escuche si no captas su atención, ni mucho menos pretender que lo entiendan de la noche a la mañana. Con tan solo 3 días restantes, finalmente logra concretar lo que él dice es su última obra, la última que quedará de su legado, por mínimo que fuese, y es una gran esfera. Meg, tan confundida como cualquiera, de todas maneras logra descifrar el trabajo una vez lo ve más de cerca, específicamente por dentro. Formada por capas, deja espacios abiertos entre cada una que le permiten dilucidar las figuras que se encuentran dentro, pero es imposible verlas todas al mismo tiempo, solo una pequeña parte a la vez, que dejando la apariencia inicial de la superficie, conforman todo un mundo para explorar poco a poco. Realmente no veo necesario explicar lo que eso significa, ¿verdad? Lo que sí diré es que, para hacer su último trabajo, hasta Meg lo encuentra extraño. Finalmente, una de sus obras tiene una idea concisa que expresar, pero el método sigue siendo demasiado arbitrario e impreciso, cayendo hasta en cierta pretensión por ello mismo. Cosa que no es precisamente extraño, es una significativa mejora de lo que era su trabajo anteriormente, pero también es una clara demostración de cómo hasta las obras con ideas concisas detrás también se terminan viendo afectadas a causa de esta necesidad por identidad o, en el peor de los casos, la idea de la subversión, en lo que acaban por recurrir a lo abstracto con tal de hacer a su obra destacar, pero esto acaba por inmediatamente opacar las intenciones originales que el trabajo pudiera tener, e incluso peor, puede terminar creando un contraste entre sus tonos, que es lo que acaba por hacer a la pieza directamente pretenciosa. Pero a David poco le importa. A fin de cuentas, solo le importa que la vea Meg, y con ello demostrarle lo que ha aprendido, gracias a ella. Igual no hay tiempo para eso ahora, pues tienen una visita, y es nadie más que Harry, a quien, tras revelado el secreto de David, invitan para conversar, pues después de todo, ¿cuándo fue o será la última vez que un mortal pudo charlar conscientemente con la muerte? E inmediatamente, ni bien verla, Harry dice conocer a Meg, pero rápidamente dice que no de ese modo, sino por su cualidad de actriz. De todos modos, ella no se queda, sino que va a comprar helado. Y me resulta gracioso que lo primero que Harry hace al acomodarse es insultar la escultura de David. Para él es difícil no dejar de ver a la muerte como una entidad maliciosa que ahora toma la apariencia de su tío. Y aunque dice que su cualidad humana solo durará hasta que el tiempo de Harry termine, tampoco hace un esfuerzo por refutarlo. Para David es impensable cómo una mente totalmente consciente es capaz de sostener el peso que deviene, de ser responsable de controlar una fuerza de la naturaleza, pero para él es solo lo que debe hacer, algo tan siquiera notorio. David nunca dejó de ver a la muerte como un obstáculo, pero uno insuperable, el fin absoluto, que en un principio le llevó a cuestionar nihilísticamente el punto de vivir, para luego ser la razón por la que debería hacerlo. Porque la cuestión no es temerle, ni tampoco no hacerlo, sino aceptarlo como algo inminente, y así asegurarse de haber aprovechado todo lo que se pudiese antes de irse. Pues si bien es inevitable, nunca fue realmente absoluta. Muy como el arte, el individuo perece, pero lo material prevalece. La humanidad persiste, y con ello, nuestros sueños, valores, sentimientos e ideas perduran de generación en generación. Esa es la verdadera inmortalidad. David realmente temía ser olvidado, no sobresalir, ser un don nadie,
porque a su vez únicamente se encerraba en su propia persona. Pero ahora ve que jamás podrá progresar si solo se queda con la absoluta individualidad. Él nunca fue un don nadie, solo se forzó a hacerlo dando todo de sí mismo por su arte hasta que no quedase nada. Fue él mismo quien se forzó a creer que dependía de una validación externa y personal para finalmente ser alguien. Pensar que dejar huella lo haría sentirse mejor consigo mismo. Pero siempre fue David Smith, el hijo de un escritor y una pintora. Un joven y creativo escultor, curioso y obstinado, pero dedicado, leal y ambicioso como pocos. Al final, la vida siempre gana. Y sin nada más que decir, Harry confiesa que en realidad nunca había estado en el teatro en el que dijo ver a Meg, pero ahora tiene una cita con ella. Tan rápido como lo dijo, desapareció, y entonces David entendió lo que estaba a punto de pasar. Para mayor problema, la policía acude para arrestar a David, a quien ya habían estado investigando por sus esculturas vandálicas, y sin otra alternativa, se ve obligado a escapar de ellos a como dé lugar. Ya no le importaban las consecuencias, solo tenía que ir con Meg lo más rápido posible, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Y nadie carga mayor culpa que ella misma, por ser tan imprudente, por no tomar en cuenta las consecuencias de sus actos y queriendo vivir sin limitaciones su felicidad, actuando sin conciencia del riesgo de sus propias acciones. Ya no queda otra opción. David toma a Meg y escapa a través del subterráneo. Incapaz de controlar sus lágrimas, le es imposible dejar de disculparse con su memoria, pidiendo perdón por todo lo que pudo haber hecho o dicho que le hiciera adolecer, como si el arrepentimiento pudiese devolverla. Pero ahora, así como ella no quería que la vieran, solo queda un cuerpo inerte, un objeto. Su conciencia y su esencia se han desvanecido. David quería prepararla para el momento en el que él tuviera que irse, pero jamás pensó que ella se iría primero. Realmente, la vida a veces no es como la planeamos. Es injusto. Pareciera que realmente estuviera maldito. No importa si elige seguir el flujo del destino o forjar uno propio, siempre habrán cosas que no dependen de él. Y para colmo, con su tiempo cesando, Harry también empieza a esfumarse, pero no sin antes dar su último suspiro. Ya no la muerte, sino él, su tío, quien realmente no murió por un accidente, simplemente no quiso seguir después de la muerte de su amada. Pero que ahora ve que David, sobre todo en aquella charla que tuvieron antes del final de Meg, tuvo razón, que ella particularmente entendía mejor algo que cualquiera de ellos dos. Cada minuto es un océano, así que debes bañarte en cada uno de ellos. Y así, David finalmente se queda solo una vez más, solo en sus últimos momentos de vida. Quizás Meg no se paró a pensar en el futuro hasta que tuvo la oportunidad de arreglar eso al engendrar un hijo, una nueva vida. Pero desde antes y hasta este momento jamás dudó en sacarle provecho a su vida lo más que pudiese. Y por más que David buscase para hacérsele, para él eso nunca fue suficiente, y a su vez siente culpa por ello. Quisiera poder confortarse con la buena vida, pero una vida sin darlo todo por su sueño, por más buena que sea, nunca le bastó. Desesperado, traumado, cargando una pena, furia y frustración como ninguna que haya sentido antes, David idea algo a último minuto y se las arregla para trepar una edificación en plena construcción, con el solo propósito de usarla como la base para su auténtica última escultura. Por más que la policía busque negociar con él, ya no tiene caso, ni tendría sentido. Esto ya no es solo vandalismo, ya no quiere simplemente llamar la atención de la ciudad. No es un sujeto que sea precisamente muy bueno para las palabras ni para las personas, así que su última voluntad se dará en este gran trabajo. Curiosamente, él y el oficial encargado del caso comparten nombre y apellido, pero no es realmente una casualidad, y antes de concretar su obra, puede ver que a pesar de ello, realmente ambos son muy diferentes, son únicos. Él tiene familia, un oficio fructífero, el calor de un mañana. Para él eso es propiamente suficiente, y no es ningún don nadie. Al ver que no habrá forma de detener a David, simplemente hacen lo posible por hacer su trabajo y proteger a los demás, en lo que él pasa toda la noche concretando su obra, para que, llegado el tiempo, con la ayuda de un solo disparo, su tiempo finalmente acaba. Y en lo que cae, antes de tocar el suelo, aquello que Harry le prometió resultó ser verdad. Su nacimiento, su aprendizaje, sus alegrías, sus penas, sus vergüenzas, sus amores, su familia, sus deseos, sus pensamientos, sus sueños, su esperanza, pasan delante de sus ojos, dando a entender que la vida es todo ello y más, para culminar finalmente con un último recuerdo, aquel con el que el cómic inició de hecho. Meg y David recostados, precisamente la mañana del día en que toda la tragedia ocurriría,
David dice haber tenido una pesadilla, así como cuando todo empezó, pero esta vez era una en la que estaba él y toda su familia, de cuando todas sus pertenencias fueron dejadas en un almacén, los cuadros de su madre que nadie quería, las novelas que su padre no pudo vender, los proyectos sin terminar de su hermana Susan, y él era solo una escultura destruida oculta entre un montón de chatarra, como si él hubiera sido el fracaso de una familia que no merecía, y que al final fue ingenuo de su parte pensar que cualquier cosa que produjeran podría perdurar. Un pensamiento que Meg inmediatamente recrimina, porque para ella la memoria es una parte de las cosas que no perduran para siempre, y eso es parte de lo que debemos aceptar. Pero eso no te impide tu expresión, es parte de nuestra humanidad. Las memorias podrán durar miles de años y seguir siendo invaluables, pero a fin de cuentas, eso no depende de nosotros. No podemos controlar lo que la gente recordará, pero sí lo que no. Y siguiendo esto, Meg le pide que le cuente un secreto, uno que nunca le haya dicho a nadie, uno que morirá junto con ambos. Un conocimiento exclusivo de ellos dos, algo tan personal que trascienda hasta el límite de la muerte. Finalmente, el escándalo acabó, el trato oficialmente terminó y David yace inerte en el concreto. Ahora solo le queda a la policía hacer su trabajo. Curiosamente, se menciona que confundieron los nombres al transmitir la noticia en los medios, dando a entender que fue el oficial David Smith quien murió, haciendo que su esposa llame preocupada para calmarse y agradecer que esté vivo. No sin antes ver finalmente aquello por lo que el escultor David Smith sacrificó su vida, su más grande trabajo, su mejor y más significativa escultura, no solo por composición y técnica, sino por lo que de manera incuestionable transmite para todo aquel que pueda verla, y ciertamente es difícil de ignorar. David conoció la muerte antes de comprender la vida, cayendo en el nihilismo que acabó por limitar sus capacidades. Pero al saber que a pesar de todo, Meg le dio una nueva oportunidad al querer engendrar juntos un hijo, se dio cuenta de que realmente la vida siempre gana. Uno vive a través de su descendencia, a través del patrimonio que deja en vida, incluso una vez esta termina. Porque si la muerte determina nuestro tiempo, al menos asegurémonos de que haya valido la pena. Eso es lo que se ve reflejado en esta escultura. Su mujer Meg sosteniendo con regocijo a su hijo, el producto de su amor, la más grande muestra de su unión, aquel niño que habría sido el legado de ambos, una última muestra de su existencia y valor, de su humanidad y la belleza de esta. Este es el último mensaje de David, para que en lo posible nadie más cometa los mismos errores que él cometió, pues en esencia, eso es lo que significa el arte. Aquello que tanto batalló por encontrar, aquello que finalmente lo completaría, no era algo valorado por su calidad material, sino espiritual, algo más allá de su individualidad, pero que a su vez forma parte de ello. Es realmente una auténtica tragedia. David pasó tanto siguiendo falsas esperanzas, guiado por un ideal infructífero y desatendiendo lo realmente valioso de su entorno, pero con su último aliento le dio un cierre dulce a su amargo final, concluyendo su mala racha, sus infortunios y lamentos, haciendo un trabajo desde su tristeza, pero también la felicidad, la ira, la frustración, el miedo, la pasión. Todas aquellas sensaciones que vivió gracias a Meg, que le hicieron darse cuenta de que estaba vivo, de cuánto valía su humanidad, de que realmente era alguien. Porque esta vez hay tanta historia detrás de lo que muestra esta escultura que no estaba presente en sus trabajos anteriores. Y he ahí la diferencia que hace tan importante la comprensión y a su vez la exclusividad del buen arte. Pues materialmente, este no es más que la materialización física de la riqueza espiritual del ser humano de modo sustancial, trascendental, inspiracional, bello. El arte es una cosa, un medio de expresión, de inmortalización de nuestras ideas, filosofías, ideales. Pero el arte significa tanto para nosotros como humanos, pues es algo puramente nuestro. Es una doctrina que trasciende nuestra limitante mortalidad material para eternizar nuestro espíritu, nuestra esencia, aquellas cosas que todos compartimos pero a la vez vivimos de maneras diferentes. Es el reflejo de nuestras culturas, nuestra historia, es la fuente de nuestra inspiración, de nuestra ambición. El buen arte enriquece el alma, pues realza la belleza de nuestra humanidad, de nuestro mundo. Es el mejor medio de expresión, pues no es otra cosa sino el reflejo de nuestra realidad, de la vida, con sus injusticias y sus alegrías, con sus responsabilidades y sus libertades. El arte significa tanto, pero todo ello se vincula a nosotros. Si queremos finalmente comprender y reavivar su valor una vez más, primero debemos comprender nuestro valor como seres humanos, el valor de nuestra vida, pues esta es realmente un milagro. Y qué desperdicio sería no aprovecharlo, ¿no?